Hola, bienvenido al canal. Seguramente habrás oído hablar sobre los purines. Pues hoy queremos enseñarte a hacer y aplicar correctamente uno de ellos, el purín de ortigas. Un purín no es más que una forma de extraer ciertos compuestos de una planta, para luego poder aplicarlos allí donde nos interese, ya sea sobre otra planta, en el suelo, en un estanque, en el gallinero. Existen distintas formas de extraer esos principios activos de las plantas. En ocasiones, simplemente con una maceración en agua es suficiente. Otras veces, el principio activo está tan unido a la materia vegetal que necesitamos hervirlo durante varias horas. Es lo que se conoce como una decocción. Y otras veces, por ejemplo, ese principio activo solo vamos a conseguir diluirlo si maceramos en alcohol o en aceite. Así que para extraer esos principios activos no solo debemos saber qué propiedades tiene cada planta, sino, dependiendo de la aplicación que queremos darle, deberemos saber si esos compuestos se extraen de una forma u otra. Un purín es un sistema de extracción en la que intervienen los microorganismos. Consiste en degradar los tejidos vegetales para que así su contenido, esos principios activos, se liberen en un medio acuoso. Para ello se utilizan los microorganismos, normalmente los que ya están presentes de forma indígena, espontánea, sobre la superficie vegetal, en el agua o incluso en las herramientas que vayamos a utilizar. No hay que añadir ningún tipo de microorganismos externos. Y estos seres, que pueden ser amebas, protozoos, bacterias, levaduras u otros tipos de hongos, normalmente generan lo que se llama enzimas. Algunas de estas enzimas cortan la materia orgánica, la degradan, y así poco a poco cada vez se va descomponiendo más y más esos tejidos vegetales y liberándose esos principios activos. La mayor ventaja de este sistema de extracción de los purines es que se preservan muy bien las cualidades del producto, ya que algunos compuestos, algunos principios activos se degradan con el calor, y si hiciéramos una infusión o una decocción podríamos llegar a romperlos o degradarlos. En cambio, con el purín se preservan perfectamente. Además está el beneficio añadido, que mucha gente no tiene una manera fácil de calentar, de hacer decocciones o otros tipos de infusiones en su huerto, porque no tiene esa fuente de calor. En esos casos el purín es la solución más práctica. De todas esas enzimas que liberan los microorganismos, algunas, tras hacer su función, quedan inactivadas, pero hay otras que no, y que siguen actuando, en principio, indefinidamente. Así que un purín también es un medio que va a favorecer la descomposición por la presencia de esas enzimas que aún siguen activas y que siguen cortando y actuando sobre la materia orgánica. Así que en términos generales cualquier purín ayuda a los procesos microbianos de la descomposición. Un ejemplo para que entiendas de forma muy simple cómo funciona un purín sería la degradación de la celulosa. Ya sabes que la inmensa mayoría de plantas, al menos todas las plantas verdes, están compuestas sobre todo de celulosa, de fibra, y esa fibra no es más que cadenas muy largas de azúcares. Los microorganismos no pueden alimentarse de esas largas cadenas, así que generan una gran cantidad de enzimas para cortarlas y transformar esa celulosa en azúcares simples, de los que sí pueden alimentarse.
en el paso, en esa transformación de la celulosa a los azúcares simples, el tejido se degrada y los contenidos que había dentro de ese tejido, esos principios activos, a la vez se liberan. Ellos se alimentan de la celulosa y en el medio acuoso quedan esos principios, que es lo que más nos interesa en el purín. Como la microbiota que va a colonizar un purín va a ser indígena, espontánea, la que haya en el lugar y sobre esa materia vegetal, lo más probable es que sean muchísimos microorganismos actuando a la vez. Vas a tener una gran diversidad. Y por lo tanto también van a haber muchos procesos microbianos sucediendo a la misma vez. Aunque, como lo estamos sumergiendo en agua, en realidad estamos favoreciendo unos sobre los otros. Estamos favoreciendo los procesos llamados fermentaciones. Cabe esperar que en un purín proliferen muchas especies distintas y muchos tipos distintos de microorganismos, así que los procesos que van a darse lugar van a ser muy variables. Pero nosotros estamos favoreciendo a unos frente a otros. Al sumergir ese material vegetal en agua, estamos favoreciendo las fermentaciones. ¿Y qué es una fermentación? Un proceso anaeróbico. No existen las fermentaciones aeróbicas. Ya sé que en esto de la horticultura doméstica muchas veces se dice que todo lo aeróbico es bueno y seguro y maravilloso y todo lo anaeróbico es malo, está lleno de patógenos y conviene que lo evitemos. Pero si has visto otros vídeos de la tanina sabrás que no estamos para nada de acuerdo con estas afirmaciones. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Todas las fermentaciones son procesos anaeróbicos y, como tal, no necesitan oxígeno para darse lugar. Lo que pasa es que algunos microorganismos fermentativos sí que necesitan una cierta cantidad de oxígeno para multiplicarse, pero en ningún caso para fermentar. Por eso, por ejemplo, el pan o el vino, en su elaboración conlleva en algunas ocasiones ese contacto con el oxígeno, esa oxigenación o aireación. Pero solo es para que los microorganismos se multipliquen, nunca para que se lleve a cabo la fermentación. ¿Y esto cómo afecta a nuestro purín? Pues cuando estamos sumergiendo el material vegetal en agua, esa agua ya contiene oxígeno disuelto, más o menos sobre unos 6 miligramos por litro de oxígeno. Y esa cantidad es más que suficiente para que la población inicial de microorganismos consiga multiplicarse. Más allá de eso, no necesitamos añadir más oxígeno, ni mediante agitación, ni mediante un borboteador, por ejemplo, como hacemos con un té de compost. En el té de compost lo que pretendemos es obtener mucha biomasa, mucha cantidad de microorganismos. Como queremos que se multipliquen muchísimo, por eso se añade tanta cantidad de oxígeno. En cambio, en un purín lo que buscamos no son tantos microorganismos, que los que obtengamos están fantásticos, está muy bien y es un beneficio añadido, pero lo que queremos es los principios activos de la planta y para eso necesitamos que esos microorganismos fermenten. Si estuviéramos añadiendo oxígeno todo el rato, no lo conseguiríamos. Necesitamos que el nivel de oxígeno descienda para que así empiecen a fermentar. Te explico todo esto porque probablemente vayas a encontrar distintas recetas para hacer purines. Y me he topado con muchas que aconsejan o ir removiendo los purines diariamente, con lo que estaríamos añadiendo un oxígeno que no nos hace ningún favor, e incluso alguna que recomiendan introducir oxígeno mediante una pequeña bomba y piedra difusora, lo cual no me parece para nada acertado. El aspecto que me parece menos positivo de la elaboración de purines es la falta de control. Como se trata de
una, o mejor dicho, muchas fermentaciones espontáneas sucediendo a la vez, no tenemos muy claro qué es lo que está sucediendo y repetir un mismo resultado puede ser un poco complicado. Cuando nosotros añadimos una materia orgánica en forma de planta y nos interesa que se descompongan los tejidos vegetales, pero preservar otra serie de principios activos, es complicado saber si en ese punto los principios activos aún están intactos o hay algún microorganismo que ya ha empezado a degradarlos. Podría ser en fermentaciones muy largas que incluso aquello que nos interesa obtener esté siendo fermentado y degradado por algunos microorganismos. Depende ya de cada planta, de cada lugar, de cada microbiota y de las condiciones en concreto. Pero eso se escapa a nuestro control, aunque esto, a la vez, es parte de la magia de los purines, que cada vez va a ser distinto y vas a estar aportando distintas cualidades con cada uno que elabores. La ortiga es una planta que tiene un montón de beneficios para nuestro huerto. Fortalece las plantas, les da vigor, además también activa las poblaciones de microorganismos que hay en el suelo y en el compost, y por si fuera poco tiene un efecto protector contra plagas de hongos e insectos. Es probable que ya lo sepas, pero esta planta está recubierta de unos pelitos urticantes que se rompen con mucha facilidad, provocando irritaciones en la piel, así que sobra decir que es mejor protegerse a la hora de manipular esta planta, como mínimo usar guantes. La ortiga es una planta muy beneficiosa para nuestro huerto. En primer lugar, porque tiene mucho nitrógeno y esto va a favorecer el crecimiento de la microbiota que hay en el suelo, en el compost o en el vermicompost. Aunque nosotros siempre que oímos que una planta es rica en nitrógeno, somos un poco escépticos, porque hay muchas formas de nitrógeno y no todas ellas están disponibles para las plantas. El 40% del nitrógeno que contiene la ortiga está en forma amoniacal y el amonio es una molécula muy biodisponible. Aunque las plantas solo van a verse beneficiadas de un aporte extra de nitrógeno si previamente había un déficit. Si no existe tal déficit, por más nitrógeno que le pongamos a una planta, esta no va a crecer más. Además, contiene bastante hierro y esto es especialmente interesante si nuestro huerto está sobre un suelo calizo o un suelo alcalino, porque en estas condiciones las plantas pueden tener dificultades para absorber el hierro que haya en el suelo. Así que, aportándoles un purín de ortigas, podríamos ver reverdecer esas plantas que están sufriendo de clorosis férrica. Además, tiene bastante silicio y este elemento nos va a venir muy bien como protección, ya que refuerza las paredes celulares haciendo que sean más rígidas y más fuertes y de esta manera impide la penetración en el tejido por parte de hongos como el oidio, el mildiu o la roya. Además, cuando aplicamos sílice en una planta, este tiene un efecto secante, con lo cual también ayuda a prevenir la aparición de estos hongos que tantos problemas causan en los huertos. Una de las sustancias que hace que las ortigas sean urticantes es el ácido fórmico. Y esta molécula ha resultado ser especialmente interesante a la hora de repeler plagas como la araña roja, la mosca blanca o los pulgones. Además, durante la fermentación del purín se liberan al medio un montón de fitohormonas como por ejemplo las giberalinas o las auxinas que promueven el crecimiento de las raíces o la germinación y el crecimiento vegetativo. Y por si fuera poco, las ortigas también contienen calcio, magnesio, fósforo y un montón de otras vitaminas y micronutrientes. Pese a todos estos beneficios de los que te he estado hablando, la ortiga no va a ser un gran curativo contra ningún tipo de plaga, ya sea causada por insecto o por hongo. Sí que tiene muy buen efecto preventivo, pero si la plaga ya se ha consolidado, rociando purín de ortiga no vamos a verla desaparecer. Se dice que se puede preparar el purín de ortiga tanto con la planta fresca como con la planta en seco, aunque en realidad no se obtienen los mismos resultados. En la descripción te dejo un estudio realizado por la Universidad de La Plata en el que se vio que
el purín elaborado con planta fresca es mucho más efectivo. No queda muy claro el por qué, aunque lo más probable es que se deba a todos esos microorganismos que viven sobre la planta viva que aún está fresca. Si vas a buscar ortigas silvestres, coge unas pocas y deja la mayoría en su lugar. No arrases con todas, porque cada planta tiene su función en el medio en el que crece. Usa tijeras y corta el tallo bien abajo, pero dejando la raíz bajo el suelo. En primer lugar, porque así no vas a perturbar tanto ese espacio. Pero es que además las raíces de la ortiga no nos interesan en absoluto. La raíz contiene un principio activo que se llama aglutinina y que provoca o inhibe el crecimiento de las micorizas. Por eso, aún a día de hoy, no se ha encontrado ninguna micoriza arbuscular que esté en simbiosis con las ortigas. Si no queremos ese principio activo en nuestro huerto, porque queremos que nuestras plantas disfruten de esa simbiosis con la micoriza, simplemente vamos a evitar poner raíces de ortiga en el purín. Esto es muy importante. Si no tienes acceso a la ortiga silvestre, puedes cultivarla perfectamente. Vas a encontrar semilla a muy buen precio. Y si no la encuentras, te explico un truco muy curioso. Resulta que la semilla de ortiga es un ingrediente muy usado para la alimentación de los pájaros. Así que en tiendas de animales puedes encontrar grandes formatos de medio kilo o 1 kilo de semillas de ortiga a muy buen precio. Simplemente puedes sembrar esas en tu huerto. Y no te preocupes, porque la ortiga cultivada tiene tanta o más calidad que la silvestre. Ya se ha demostrado que en condiciones de huerta una ortiga produce más calcio, más nitrógeno y más potasio que las silvestres, aunque es cierto que la que podemos recoger de la naturaleza contiene una mayor cantidad de vitamina C. También te dejo un link en la descripción del vídeo para que puedas ver ese estudio comparativo entre la ortiga silvestre y la cultivada. Si ya tienes tu ortiga fresca, puedes empezar a hacer el purín. Para ello, lo que a nosotros nos gusta hacer, en primer lugar, es trocear la planta, aunque esto no es del todo imprescindible, pero sí que me parece que ayuda después a sumergirla y remover un poco, y se acaba extrayendo mejor todos esos principios activos. Usa guantes, como ya te recordó Mireia. Es importante porque si no vas a acabar con las manos totalmente rojas. Por cada kilogramo de hojas usa unos 10 litros de agua. La mejor agua que puedes utilizar para los purines es el agua de lluvia. Si no tienes, puedes utilizar perfectamente agua de pozo o agua que hayas filtrado si es que tienes un aparato de osmosis en casa. Si ninguna de estas opciones está a tu alcance, entonces utiliza agua de la red municipal, pero déjala previamente 2 días en un cubo destapado, para que así pierda todo el cloro. Lo que debemos evitar a toda costa es hacer un purín con agua que contenga cloro. El recipiente puede ser de plástico alimentario, de cerámica, de madera o incluso de vidrio. Sé que en muchos lugares se aconseja no utilizar metal y que el metal no entre en contacto con este tipo de elaboraciones, pero lo cierto es que el acero inoxidable es un material de primera que puedes utilizar tranquilamente. Eso sí, te aconsejo que evites el aluminio, el zinc, el cobre y otro tipo de metales, porque esos sí que podrían interactuar y oxidarse con los ácidos que se van a producir en este preparado. Tápalo de tal manera que pueda liberar los gases. Durante el proceso va a producir bastante CO2 que debe poder salir. Puedes poner una tapa que quede un poco holgada, puedes taparlo con una tela o con una malla de mosquitera fina, o también puedes usar un airlock
como este que nosotros tenemos sobre la tapa del cubo, que permite la salida de gases pero no la entrada, mediante una simple llave de agua. El problema, si lo dejas descubierto, destapado, es que va a atraer a gran cantidad de la mosca de la fruta, que es Drosophila melanogaster, y es una especie de mosca muy pequeña y que está completamente recubierta de bacterias acéticas. Así que esa fermentación se contaminaría de esas bacterias y perderíamos biodiversidad, y eso no nos interesa. A diferencia de lo que se suele recomendar, yo te sugiero que no lo muevas muy a menudo. De hecho, no hace falta que lo agites. Simplemente cada 2 o 3 días con un palo puedes sumergir las hojas, porque con la formación de burbujas y todo ese CO2, el material vegetal tiende a flotar y simplemente nos interesa remojarlo un poco para que tenga lugar esa extracción, pero no introducir oxígeno removiéndolo. El tiempo que va a durar la fermentación dependerá mucho de la temperatura. En pleno verano, con una temperatura que supere los 30 grados, en 4, 5 o máximo 6 días va a estar listo. Pero si la temperatura es un poco más baja, alrededor de los 20, probablemente necesites 10 o 12. No te aconsejo que lo hagas por debajo de 15 grados y si se da el caso, procúrale un espacio cálido o incluso proporciónale una manta calefactora para así asegurar que esa fermentación acaba. Verás perfectamente que la fermentación ha acabado cuando deje de producir burbujas. Siempre pueden quedar algunas disueltas y al mover que se escapen, pero verás que en la superficie ya no se forma esa espuma. Ese es el mejor indicativo para ver que la fermentación ha acabado y ya podemos proceder a filtrar. Para filtrar lo que mejor funciona es una bolsa de malla fina y traspasar el líquido de un cubo a otro. Si no tienes este tipo de bolsas, cualquier bolsa textil también te va a funcionar, o un saco, por ejemplo, de rafia podría hacer la misma función. También un trozo de tela podría servirte para filtrar este preparado. Lo importante es que obtengas un líquido que no hace falta que esté perfectamente filtrado, pero al menos que no contenga trozos grandes. Y por otro lado, que te quedes con todas esas hojas a medio fermentar. Esas hojas van a ir de maravilla si las añades al compost o al vermicompost. Van a dar un empujón extra a la descomposición. O puedes añadirlas simplemente sobre el suelo del huerto, las extiendes, no hace falta incorporarlas y ya verás como en muy poco tiempo van a integrarse y el suelo mejorará muchísimo. El líquido resultante, el purín, puedes guardarlo perfectamente en una garrafa tapada en un lugar fresco y oscuro. Ten en cuenta que podría refermentar, sobre todo durante los primeros meses o si las temperaturas suben. Por eso, cada pocos días vigila esa garrafa y abre un poco el tapón, porque si se ha producido algo de gas, así conseguirás liberarlo y que no se empiece a hinchar la garrafa, porque cabe el riesgo de que explote. Si no quieres arriesgarte, deja el tapón un poco suelto o tápalo con una tela o papel y así no tendrás ningún problema. Una manera de usar este preparado es foliarmente, en una pulverización. Puedes perseguir dos efectos con este uso. Por un lado, como insecticida, me parece muy apropiado. Y en segundo lugar, podrías estar buscando un efecto de fertilización, porque en muchos lugares se recomienda utilizar el purín de ortiga como un fertilizante foliar. Voy a darte mi opinión honesta sobre esto, y es que la fertilización foliar es muy complicada. No funciona con todas las plantas. Y habrás visto que hay algunas, como las capuchinas, por ejemplo, que tengo por aquí, o las coles, que en su superficie de las hojas tienden a repeler el agua, generan ese efecto hidrofóbico y se forman unas gotas redondas que parece que no llegan a mojar nunca la planta.
En estos casos es muy difícil que los principios activos o que los nutrientes penetren a través de la hoja. Por otro lado, no todos los nutrientes pueden atravesar esa pared celular. El sílice, por ejemplo, no la atraviesa y solo es factible fertilizar de forma radicular en el suelo y no a través de la hoja. Hay otros compuestos como el nitrógeno que sí que podría llegar a atravesar, pero deberíamos garantizar un tiempo de contacto que es muy largo, con lo que si hace un poco de viento, calor o no hemos mojado suficiente la hoja al pulverizar, ese nitrógeno tampoco va a conseguir penetrar. Ya ves que la fertilización foliar es compleja y además un razonamiento muy básico que yo siempre me hago. Si en agricultura orgánica el sentido es cuidar al suelo para que las plantas encuentren en él todo aquello que necesitan, ¿qué sentido tiene fertilizar foliarmente? ¿Por qué vamos a nutrir las plantas a través de las hojas y no a través del suelo? Si vas a aplicarlo sobre las hojas de las plantas, es muy importante que el pH coincida con el que tienen esas hojas. Si es muy dispar, puedes hacerles daño. Y el problema está en que al hacer el purín, normalmente el pH tiende a bajar. Compruébalo cuando hayas hecho la mezcla con el agua, la dilución, y si es demasiado bajo tendrás que subirlo. Ya sabes que existen muchos sistemas para ver cuál es el pH de un líquido. No voy ahora a extenderme en eso. Si necesitas subir un poco el pH, simplemente añade cenizas. Hazlo poco a poco para no pasarte y cuando lo hayas hecho un par de veces ya tendrás una idea aproximada de la cantidad de cenizas que necesita tu preparado. Para un uso foliar utiliza del 5 al 10% de dilución. Eso quiere decir de medio a 1 litro por cada 10 litros de agua. En cambio, si vas a utilizarlo en el suelo, en un riego, que es nuestra forma preferida de utilizar este purín, eleva esa dilución. Lo puedes hacer entre un 20 y un 50%, lo cual quiere decir de 2 a 5 litros de purín por cada 10 litros de agua. En estos casos, poner más cantidad no siempre es mejor. Yo prefiero ir a dosis bajas y repetir el tratamiento varias veces. Me parece mucho más efectivo. También te quiero enseñar otra manera de utilizar este purín muy interesante. Coge un vaso de agua, pon 1 o 2 dedos del purín de ortigas en el vaso y acaba de llenarlo con agua. Este líquido es muy bueno para remojar las semillas y que así germinen antes y además conseguir que estén protegidas desde el primer momento contra algunos hongos como aquellos que provocan el dumping off. Ya sabes que cada semilla tiene un tiempo máximo de remojo para hidratarse. Si la semilla es pequeña, será de unas pocas horas, y si la semilla es más grande, podemos alargarlo más. Ya ves qué sencillo ha sido preparar este purín de ortigas. Quien lo ha aplicado sabe lo bien que funciona y cómo puede llegar a transformar el suelo de un huerto una planta tan simple como la ortiga. Espero que te haya gustado este vídeo y te haya resultado útil. Ya sabes que nos ayudas muchísimo suscribiéndote al canal y dándole al like. Nos vemos en el siguiente vídeo.